Capítulo 2. Evaluando la evidencia ocular. ¿Resisten las biografías de Jesús el escrutinio? Las palabras de Michael McCullough, de 16 años, eran tan tenues que los jurados no podían oírlas por encima del suave sonido del respirador mecánico que lo mantenía vivo. Un lector de labios tuvo que inclinarse sobre la cama de Michael, discernir lo que estaba diciendo y repetir su testimonio al tribunal improvisado. Paralizado de cuello para abajo por una bala que le seccionó la médula espinal, Michael era demasiado frágil para ser trasladado al tribunal para el juicio de los dos jóvenes acusados de atacarlo. En su lugar, el juez, el jurado, los acusados, los abogados, los reporteros y los espectadores se apiñaron en la habitación del hospital de Michael, que fue declarada una sucursal temporal del Tribunal de Circuito del Condado de Cook, bajo el interrogatorio de los fiscales. Michael recordó cómo salió de su apartamento en un proyecto de vivienda de Chicago, con $2 en el bolsillo. Dijo que fue abordado en una escalera por los dos acusados, quienes le dispararon intencionalmente en la cara mientras intentaban robarle su dinero. Su historia fue respaldada por otros dos jóvenes que observaron con horror cómo se llevaba a cabo el asalto. Los acusados nunca negaron el tiroteo, en cambio, afirmaron que el arma se disparó accidentalmente mientras la movían. Los abogados defensores sabían que la única forma de conseguir que sus clientes obtuvieran una sentencia reducida era si lograban socavar el testimonio de que el tiroteo fue un acto de violencia vicioso y premeditado. Hicieron todo lo posible por sembrar dudas sobre los testimonios de los testigos. Cuestionaron la capacidad de los testigos para ver lo que sucedió, pero no lograron hacer ningún avance. Intentaron explotar las inconsistencias en las historias, pero los relatos armonizaban en los puntos centrales. Exigieron más corroboración, pero claramente no se necesitaba más. Suscitaron insinuaciones del carácter, pero víctima y testigos eran jóvenes legales, sin antecedentes penales. Esperaban demostrar un sesgo en contra de los acusados, pero no pudieron encontrar uno. Cuestionaron si un testigo, un niño de 9 años llamado Keith, era lo suficientemente mayor para entender lo que significaba decir la verdad bajo juramento, pero era obvio para todos que sí lo entendía. Con los abogados defensores incapaces de socavar la credibilidad de la víctima y los testigos de la acusación, los dos acusados fueron condenados por intento de asesinato y sentenciados a 50 años en el penal. 18 días después, Michael murió. Los abogados defensores tienen un trabajo desafiante: plantear preguntas, generar dudas, sondear los puntos débiles y vulnerables de la historia de un testigo. Hacen esto sometiendo el testimonio a una variedad de pruebas. La idea es que un testimonio honesto y preciso resistirá el escrutinio, mientras que un testimonio falso, exagerado o engañoso será expuesto. En el caso de Michael, la justicia prevaleció, porque los jurados pudieron ver que los testigos y la víctima estaban contando de manera sincera y precisa lo que habían experimentado. En el caso de Michael, la justicia prevaleció, porque los jurados pudieron ver que los testigos y la víctima estaban relatando de manera sincera y precisa lo que habían experimentado. Ahora volvamos a nuestra investigación de la evidencia histórica sobre Jesús. Había llegado el momento de someter el testimonio del Dr. Blomberg a pruebas que revelarían sus debilidades o subrayarían su fortaleza. Muchos de estos serían los mismos tests que habían sido utilizados por los abogados defensores en el caso de Michael tantos años antes. Hay 8 pruebas, diferentes de las que me gustaría preguntarte, le dije a Blomberg mientras nos sentábamos después de nuestro descanso de 15 minutos. Blomberg tomó una taza fresca de café negro humeante y se reclinó. No estaba seguro, pero parecía que estaba ansioso por el desafío. Número 1. La prueba de intención. Esta prueba busca determinar si era la intención declarada o implícita de los escritores preservar la historia con precisión.
¿Estaban estos escritores del primer siglo siquiera interesados en registrar lo que realmente sucedió? Pregunté. Blomberg asintió. Sí, lo estaban, dijo. Puedes ver eso al principio del Evangelio de Lucas, que se lee muy parecido a los prefacios de otras obras históricas y biográficas de la antigüedad en las que se confía generalmente. Tomando su Biblia, Blomberg leyó la apertura del Evangelio de Lucas. Muchos han emprendido la tarea de redactar un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, así como nos fueron transmitidas por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Teniendo esto en cuenta, ya que yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el principio, también decidí escribir un relato ordenado para ti, excelentísimo Teófilo, para que puedas conocer la certeza de las cosas que te han sido enseñadas. Como puedes ver, continuó Blomberg, Lucas está diciendo claramente que tenía la intención de escribir con precisión sobre las cosas que investigó y que encontró bien respaldadas por testigos. ¿Qué pasa con los otros evangelios?, pregunté. ¿No comienzan con declaraciones similares? ¿Significa eso que sus escritores no tenían las mismas intenciones? Es cierto que Marcos y Mateo no tienen este tipo de declaración explícita, vino la respuesta de Blomberg. Sin embargo, están cerca de Lucas en términos de género, y parece razonable que la intención histórica de Lucas refleje de cerca la de ellos. ¿Y Juan?, pregunté. La única otra declaración de propósito en los Evangelios se encuentra en Juan 20, versículo 31. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer, tengas vida en su nombre. Eso, objeté, suena más como una declaración teológica que histórica. Te concedo eso, respondió Blomberg. Pero si vas a estar lo suficientemente convencido para creer, la teología debe fluir de una historia precisa. Además, hay una pieza importante de evidencia explícita que no se puede pasar por alto. Considera la forma en que están escritos los evangelios, de manera sobria y responsable, con detalles incidentales precisos, con evidente cuidado y exactitud. No encuentras los adornos extravagantes y la mitologización descarada que ves en muchos otros escritos antiguos. ¿Qué significa todo eso?, preguntó. Luego respondió a su propia pregunta. Parece bastante evidente que el objetivo de los escritores del Evangelio era intentar registrar lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, ¿es eso lo que realmente sucedió? Hay un escenario competitivo y contradictorio que ha sido promovido por algunos críticos. Han dicho que los primeros cristianos estaban convencidos de que Jesús iba a regresar durante su vida para consumar la historia. Así que no pensaron que era necesario preservar ningún registro histórico sobre su vida o enseñanzas. Después de todo, ¿por qué molestarse si Él va a venir y acabar con el mundo en cualquier momento? Así que dije, años después, cuando se hizo obvio que Jesús no iba a regresar de inmediato, encontraron que no tenían ningún material histórico preciso en el que basarse para escribir los evangelios. Nada se había capturado con fines históricos. ¿No es eso lo que realmente sucedió? Ciertamente hay sectas y grupos, incluidos los religiosos a lo largo de la historia, para los cuales ese argumento funciona, pero no con el cristianismo primitivo, respondió Lombard. ¿Por qué no?, lo desafié. ¿Qué era tan diferente acerca del cristianismo? Primero, creo que la premisa está un poco exagerada. La verdad es que la mayoría de las enseñanzas de Jesús presuponen un periodo significativo de tiempo antes del fin del mundo, dijo. Pero en segundo lugar, incluso si algunos de los seguidores de Jesús pensaban que Él podría regresar bastante rápido, recuerda que el cristianismo nació del judaísmo. Durante 8 siglos, los judíos vivieron con la tensión entre los repetidos anuncios de los profetas de que el día del Señor estaba cerca, y la historia continua de Israel. Y aún así, los seguidores de estos profetas registraron, valoraron y preservaron las palabras de los profetas. Dado que los seguidores de Jesús lo consideraban incluso más grande que un profeta, parece muy razonable que hubieran hecho lo mismo.
Si bien eso parecía razonable, algunos académicos también han planteado una segunda objeción que quería presentar a Blomberg. Dicen que los primeros cristianos creían con frecuencia que el Jesús, físicamente ausente, estaba hablando a través de ellos con mensajes o profecías para su iglesia, dije. Dado que estas profecías eran consideradas tan autoritarias como las propias palabras de Jesús cuando estaba vivo en la tierra, los primeros cristianos no distinguían entre estas nuevas expresiones y las palabras originales del Jesús histórico. Como resultado, los evangelios combinan estos dos tipos de material, así que realmente no sabemos qué proviene del Jesús histórico y qué no. Esa es una acusación preocupante para muchas personas. ¿Cómo respondes a eso? Ese argumento tiene menos apoyo histórico que el anterior, dijo con una sonrisa. De hecho, dentro del Nuevo Testamento mismo, hay evidencia que refuta esta hipótesis. Hay ocasiones en las que se hace referencia a la profecía cristiana temprana, pero siempre se distingue de lo que ha dicho el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 7, Pablo distingue claramente cuándo es una palabra del Señor y cuándo está citando al Jesús histórico. En el libro de Apocalipsis se pueden distinguir claramente las pocas veces en las que Jesús habla directamente a este profeta, tradicionalmente asumido como Juan el Apóstol, y cuando Juan está narrando sus propias visiones inspiradas. Y en 1 Corintios 14, cuando Pablo está discutiendo los criterios para la verdadera profecía, habla sobre la responsabilidad de la iglesia local de probar a los profetas. Basándose en su trasfondo judío, sabemos que los criterios para la verdadera profecía incluirían si la predicción se cumple y si estas nuevas declaraciones son coherentes con las palabras previamente reveladas del Señor. Pero el argumento más fuerte es lo que nunca encontramos en los Evangelios. Después de la ascensión de Jesús, hubo una serie de controversias que amenazaron a la iglesia primitiva. ¿Deberían los creyentes ser circuncidados? ¿Cómo debería regularse el hablar en lenguas? ¿Cómo mantener unidos a judíos y gentiles? ¿Cuáles son los roles apropiados para las mujeres en el ministerio? Sí, los creyentes podrían divorciarse de cónyuges no cristianos. Estos problemas podrían haberse resuelto convenientemente si los primeros cristianos simplemente hubieran leído de nuevo en los Evangelios lo que Jesús les había dicho desde el mundo más allá, pero esto nunca sucedió. La continuidad de estas controversias demuestra que los cristianos estaban interesados en distinguir entre lo que sucedió durante la vida de Jesús y lo que se debatió más tarde, en las iglesias. En segundo lugar, la prueba de habilidad. Incluso si los escritores tenían la intención de registrar la historia de manera confiable, pudieron hacerlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que el material sobre la vida y enseñanzas de Jesús se conservó bien durante 30 años antes de que finalmente se escribiera en los Evangelios? Le pregunté a Blomberg, ¿no consideras que los recuerdos defectuosos, el pensamiento iluso y el desarrollo de leyendas habrían contaminado irreparablemente la tradición de Jesús antes de la escritura de los Evangelios? Comenzó su respuesta estableciendo el contexto. Tenemos que recordar que estamos en una tierra extranjera, en un tiempo y lugar distantes, y en una cultura que aún no ha inventado las computadoras, ni siquiera la imprenta. Respondió. Los libros, o en realidad los rollos de papiro, eran relativamente raros. Por lo tanto, la educación, el aprendizaje, la adoración y la enseñanza en las comunidades religiosas, todo esto se hacía de forma oral. Los rabinos se hicieron famosos por tener todo el Antiguo Testamento memorizado. Por lo tanto, habría estado bien dentro de la capacidad de los discípulos de Jesús haber memorizado mucho más de lo que aparece en los 4 evangelios juntos, haberlo transmitido con precisión. Espera un segundo, interrumpí. Francamente, ese tipo de memorización parece increíble. ¿Cómo es eso posible? Sí, es difícil para nosotros imaginarlo hoy, concedió, pero esta era una cultura oral, en la que se hacía gran énfasis en la memorización.
Y recuerda que el 80 al 90% de las palabras de Jesús estaban originalmente en forma poética. Eso no significa cosas que riman, sino que tiene métrica, líneas equilibradas, paralelismo, y así sucesivamente. Y esto habría creado una gran ayuda para la memoria. La otra cosa que debe decirse es que la definición de memorización era más flexible en ese entonces. En estudios de culturas con tradiciones orales, había libertad para variar cuánto de la historia se contaba en cada ocasión, qué se incluía, qué se omitía, qué se parafraseaba, qué se explicaba, y así sucesivamente. Un estudio sugirió que en el antiguo Medio Oriente, entre el 10 y el 40% de cualquier relato de una tradición sagrada podría variar de una ocasión a otra. Sin embargo, siempre había puntos fijos que eran inalterables, y la comunidad tenía el derecho de intervenir y corregir al narrador si se equivocaba en esos aspectos importantes de la historia. Es interesante, se detuvo, buscando en su mente la palabra correcta, la coincidencia, de que el 10 al 40% es bastante consistentemente la cantidad de variación entre los sinópticos en cualquier pasaje dado. Blomberg estaba insinuando algo. Quería que fuera más explícito. Dímelo claramente, le dije. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que es probable que muchas de las similitudes y diferencias entre los sinópticos se puedan explicar, asumiendo que los discípulos y otros cristianos primitivos habían memorizado muchas de las cosas que Jesús dijo e hizo, pero se sentían libres de relatar esta información en varias formas, siempre preservando el significado de las enseñanzas y acciones originales de Jesús. Tenía preguntas sobre la capacidad de cristianos primitivos para preservar con precisión la tradición oral. Tenía demasiados recuerdos de juegos de fiesta de la infancia en los que las palabras se distorsionaban en cuestión de minutos. Probablemente has jugado al juego del teléfono tú mismo. Un niño susurra algo al oído de otro niño. Por ejemplo, eres mi mejor amigo. Y esto se susurra a otros alrededor de un gran círculo, hasta que al final sale gravemente distorsionado. Quizás eres un monstruo brutal. Seamos sinceros, le dije a Blomberg, ¿no es esta una buena analogía de lo que probablemente le sucedió a la tradición oral sobre Jesús? Blomberg no estaba convencido de esa explicación. No realmente, dijo. Aquí está el porqué. Cuando estás memorizando algo cuidadosamente y te aseguras de no pasarlo hasta que estés seguro de que lo tienes bien, estás haciendo algo muy diferente a jugar al juego del teléfono. En el teléfono, mitad de la diversión es que la persona puede no haberlo entendido, o incluso haberlo oído mal la primera vez, y no puede pedirle a la persona que lo repita. Luego lo pasas inmediatamente, también, tonos susurrantes, que hacen más probable que la siguiente persona cometa un error aún mayor. Así que sí, para cuando has circulado por una sala de 30 personas, los resultados pueden ser hilarantes. Entonces, ¿por qué? Pregunto, ¿no es eso una buena analogía para transmitir la antigua tradición oral? Blomberg tomó un sorbo de su café antes de responder. Si realmente quisieras desarrollar esa analogía a la luz de los controles y equilibrios de la comunidad del primer siglo, tendrías que decir que cada tercera persona, en voz alta y muy clara, tendría que preguntarle a la primera persona, ¿todavía lo tengo bien? Y cambiarlo si no lo tenía. La comunidad estaría monitoreando constantemente lo que se decía e interviniendo para hacer correcciones en el camino. Eso preservaría la integridad del mensaje, dijo, y el resultado sería muy diferente al de un juego infantil de teléfono. Número 3. La prueba de carácter. Esta prueba examina si estaba en el carácter de estos escritores ser veraces. ¿Había alguna evidencia de deshonestidad o inmoralidad que pudiera empañar su capacidad o disposición para transmitir la historia con precisión? Blomberg sacudió la cabeza. Simplemente no tenemos ninguna evidencia razonable que sugiera que eran algo menos que personas de gran integridad, dijo.
Los vemos reportando las palabras y acciones de un hombre que les exigió un nivel de integridad tan riguroso como el que cualquier religión haya conocido, dijo. Además, estaban dispuestos a vivir sus creencias a pesar de la persecución, la privación y el sufrimiento, lo que demuestra un gran carácter. En términos de honestidad, en términos de veracidad, en términos de virtud y moralidad, estas personas tenían un historial que debería ser envidiado. Número 4. La prueba de consistencia. Aquí hay una prueba con la que los escépticos a menudo acusan a los evangelios de fallar. Después de todo, no son desesperadamente contradictorios entre sí, no hay discrepancias irreconciliables entre los diversos relatos evangélicos, y si lo son, ¿cómo puede alguien confiar en algo de lo que dicen? Blomberg reconoció que hay numerosos puntos en los que los evangelios parecen estar en desacuerdo. Estos van desde variaciones muy menores en la redacción hasta las contradicciones aparentes más famosas, dijo. Mi propia convicción es que una vez que se permiten los elementos de los que he hablado anteriormente, de paráfrasis, de abreviación, de adiciones explicativas, de selección, de omisión, los evangelios son extremadamente consistentes entre sí, según los estándares antiguos, que son los únicos estándares con los que es justo juzgarlos. Irónicamente, señalé que si los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría suscitado acusaciones de que los autores habían conspirado entre sí para coordinar sus historias de antemano, y eso habría generado dudas sobre ellos. Así es, coincidió Blomberg, si los evangelios fueran demasiado consistentes, eso en sí mismo los invalidaría como testigos independientes. La gente diría entonces,